La justificación por la fe, una doctrina descuidada. A través de la oscura historia de la iglesia, templo de piedra, este hecho de la justificación por la fe ha sido la verdad más malignamente interpretada y completamente descuidada de la fe cristiana. La falta de comprender apropiadamente y aceptar la realidad de que nosotros, los que creemos en Cristo, hemos sido declarados irrevocablemente justos por Dios, nos despoja de la seguridad de esta posición que tenemos ante el Señor y nos estrujó en el pensamiento y sentimiento de que tenemos que mantenernos en una rutina de obras sin fin para poder mantenernos aceptos delante de Dios. Es difícil entender cómo cualquiera que esté buscando examinar la palabra de Dios y enseñarla puede pasar por alto esta verdad vital. Si se tiene en cuenta que esta verdad es el corazón del mensaje del apóstol Pablo, lo que Jesús el Cristo había introducido en numerosas parábolas en los evangelios con respecto a la justificación, Pablo lo amplió doctrinalmente en las epístolas, especialmente en Romanos y en Gálatas. Obviamente, la razón por la cual Pablo hizo tanto hincapié en esta verdad se debió al impacto que esta doctrina hizo en su propia vida. Él aclaró esto muy bien en sus palabras de advertencia a los filipenses. En esta carta a esta joven iglesia de Filipos, Pablo trata de deshacer algunas de las enseñanzas equivocadas de un grupo de judíos fariseos súper religiosos. Habían sembrado después que Pablo predicó el evangelio de Cristo, que sutilmente contradecían las enseñanzas que Pablo les había dado previamente. Estos judaizantes eran judíos que desafortunadamente Pablo cayó en el mismo juego, que de algún modo aceptaban a Jesús el Cristo como el Mesías, pero creían que era imperativo guardar todas las leyes mosaicas, así como también ser circuncidados, si verdaderamente querían ser aceptados por Dios. Esto estaba diametralmente opuesto a lo que la palabra de Dios había enseñado. Él había hecho resaltar la fe sola como base suficiente para lograr la salvación. El Espíritu Santo de Dios, cuando inspiró a Pablo, le mostró claramente que había que resaltar el hecho de que la fe por sí sola era base suficiente para alcanzar la salvación. Por eso lo dijo claramente. El versículo que llegó a la mente y al corazón de Martín Lutero fue: el justo por la fe vivirá, no por obra. En su amonestación a la iglesia de Filipos, en Filipenses 3:1-9, Pablo sostiene que la persona verdaderamente circuncidada es la que adora a Dios en espíritu y no pone su confianza en los ritos ni en las obras de la carne. Luego, Pablo cita su propio testimonio admirable para indicar cómo había sido sin tacha en el cumplimiento de las leyes judías y celoso perseguidor de la iglesia antes de su conversión. O sea, si fuera por obras, Pablo no hubiera tenido ninguna opción, ninguna, de poder ser salvo. Pero vemos que una cosa es cuando el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo para hacer estas manifestaciones a través de su carta a los filipenses, y otra muy diferente es la que Pablo hizo cuando instituyó los ministerios que nada tienen que ver con el evangelio de Cristo. He aquí lo que él dice: si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, porque fui circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, el mero chipocludo y encebollado, en cuanto a la ley, fariseo hasta las cachas, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, dispuesto a acabar hasta con el pelo de la moña. Ahora notemos lo que dice el Espíritu Santo a través de Pablo con respecto a aquel guardador de la ley. En cuanto a la justicia que es en la ley, fui completamente irreprensible, o sea, un fariseo de Daca Mandaca. Filipenses 3, 4b al 6. Veamos cuáles son las dos clases de justicia. Según lo que Pablo acaba de decir, podemos ver que hay dos clases de justicia. Ya hemos estudiado la primera, que es la que le corresponde a Cristo y que Él se la otorga
o acredita aquel que no hace ninguna otra cosa más que poner su fe en la muerte expiatoria de Cristo y en la resurrección de Cristo. La segunda clase de justicia es aquella que procede del intento de guardar las leyes de Dios. Esta justicia es estrictamente relativa. En otras palabras, la perfecta justicia de Dios puede considerarse como una norma que representa el 100%. Todos los esfuerzos humanos para guardar las leyes de Dios se quedan en alguna parte entre 0 y 100, pero no alcanzan de ninguna forma y bajo ninguna circunstancia el 100%. Porque podemos cumplir 9 mandamientos, pero con uno solo que no cumplamos, automáticamente queda anulada toda posibilidad de reconciliación con Dios. Cuando los hombres nos observan guardando la ley, nos aplauden con entusiasmo mientras más nos acercamos al 100%, aun cuando está claro que no llegaremos al 100%. Estaremos cerca, pero jamás completaremos el porcentaje que se requiere para que por nuestras obras podamos alcanzar la salvación. Y usualmente nosotros mismos nos damos unas palmaditas en la espalda de felicitación. Pero desde el punto de vista del Dios Altísimo y Viviente, cualquier cosa que sea menos que el 100% de perfección en la observancia de la ley es un rotundo fracaso. Eso fue lo que quiso decir Isaías cuando afirmó: si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia ante los ojos de Dios. Está clarísimo, y sin embargo seguimos tratando de conseguir la aprobación de Dios a través de nuestras obras, y no hay absolutamente nada que podamos hacer para conseguir la salvación de Dios por medio de nuestras obras. Tal vez hemos escuchado el dicho que dice: el enemigo de lo mejor es lo bueno. En ninguna parte es eso más cierto que en este asunto de la justicia. Aunque Pablo hubiera podido jactarse más que cualquier fariseo en cuanto a lo justo que él había sido en relación con la observancia de la ley mosaica, miremos a la estimación que él tiene sobre el valor de su propia justicia al compararla con la justicia que recibió de parte de Cristo. Y por eso afirmó claramente: y ciertamente aún estimo todas las cosas, todas aquellas buenas obras que produjo humanamente hablando, como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses 3, 8, 9. El meollo de todo esto es que Pablo trata de decirnos que él estaba dispuesto a comparar su vida con cualquiera que dijera que su justicia personal era suficiente para lograrle la aceptación por parte de Dios. Pero si la justicia de Pablo no lo salvaba a él, entonces ningún otro sería salvo, tampoco por guardar la ley, porque si se trataba de guardar la ley, no había quien pudiera acercarse a la condición de Pablo. Fariseo de los meros chipocludos, ejecutor de la ley, pero a carta cabal. Y sin embargo, ya vimos lo que hizo cuando fue a perseguir a los cristianos.